tardes y bienvenidos a una nueva edición de los Diálogos Filosóficos organizados por el Centro Riojano de Madrid y la Fundación Gustavo Bueno. En esta ocasión, tercer diálogo filosófico del curso 2023-2024, tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Iván Vélez. Iván Vélez, de todos conocido, es arquitecto de formación e investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno. Entre su extensa obra ya, pues hay sobre todo libros que podríamos catalogar, algunos los llaman de divulgación, de historia, pero más bien son, yo creo, de filosofía de la historia, y seguro que este tema de la historia fenoménica y de si la historia puede ser una ciencia o más bien hace falta tener detrás unas ciertas coordenadas filosóficas para poder hacer historia, pues es algo que saldrá. Entre sus obras, pues sin duda alguna tenemos sobre la leyenda negra, que fue una obra pionera en España, ya que fue la que, por así decir, levantó el tema de la leyenda negra ya por, si no recuerdo mal, 2014. 2014, sí. Ya 10 años. Sí. Ya 10 años. Luego también, aparte de dedicar varias obras a la leyenda negra, pues es conocido por sus obras sobre Hernán Cortés, la figura de Hernán Cortés, y también un libro, por mi parte muy querido, Nuestro hombre en la CIA, donde recoge todas sus extensas investigaciones durante años dedicadas al Congreso por la Libertad de la Cultura y a cómo los dineros americanos, pues por así decir, encauzaron la transición política española. El libro que hoy aquí nos concita salió el año pasado, a finales del año pasado, Reconquista, la construcción de España. Este libro, publicado por Esfera de los Libros, iba a ser presentado en esta casa en junio del año pasado, pero las circunstancias políticas del momento, con una convocatoria de elecciones generales para el verano, pues al final alteraron la programación del evento y lo hemos tenido que retrasar hasta hoy. Y con la duda de si, porque con Iván hay que contar que siempre que vamos a montar un diálogo filosófico ocurre algo, una pandemia, unas elecciones generales, en fin, y yo decía, a ver qué sucede que nos haga que este diálogo filosófico tengamos que posponerlo, ¿no? Pero bueno, no ha sido el caso, afortunadamente, y es un gusto tenerle aquí hoy con nosotros con este rótulo. ¿Por qué no quieren hablar de Reconquista? Y simplemente, antes de cederle la palabra, esta pregunta no es ¿por qué no quieren hablar de tu libro?, ¿no? Sino es ¿por qué no quieren hablar de la idea de Reconquista, ¿no? Una idea en la cual el propio Iván, muchas veces en entrevistas con profesores universitarios, pues ha tenido que defender que no es algo así como un mito, sino que tiene un recorrido histórico detrás y que incluso es un término que tiene una funcionalidad desde el punto de vista de la defensa de la nación española. Y sin más, pues muchas gracias, Iván, y un placer escucharte. Bueno, pues nada, gracias, Carlos. Gracias a Carlos, gracias a los asistentes. Tampoco me comprometo a que antes de que acabe la charla pase algo. Es que decir que espero que no, pero bueno, tampoco lo puedo afirmar. Pero bueno, bromas aparte, pues encantado de estar aquí. Es verdad que lo hemos tenido que posponer y es verdad que, digamos, la reconquista no es algo de actualidad, pero sí la polémica aparejada al término reconquista y a la idea que subyace tras él. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, y de hecho en el libro es la cuestión que yo abordo en el último capítulo, pues que viene a cerrar una obra en la cual naturalmente me veo obligado a hacer el arco, a recorrer como se pueda en esas páginas el arco temporal que va desde la entrada. Ya empezaríamos con las polémicas: entrada, invasión, conquista de los musulmanes, invitación, ecumenismo, en fin, hay una cantidad de términos que se ponen en juego con la irrupción, por ejemplo, de los musulmanes en la España visigoda, que no solo es visigoda también, con la cual la cantidad de materiales que hay que remover es enorme, ¿no? Y es un poco a lo que vamos a enfrentarnos esta tarde, además con un título que me ha gustado mucho porque es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que tiene miga, tiene miga. ¿Por qué no quieren? ¿Quiénes? ¿No? Lo primero es quiénes no quieren, ¿no? ¿Quiénes no quieren? ¿Quiénes no quieren hablar de Reconquista? Entonces aquí ya empezarían las polémicas, ¿no? ¿Quiénes quieren hablar de Reconquista? ¿Para qué? ¿Quiénes aceptan el debatir y quiénes lo niegan de plano? Y ahí habría una serie, allí habría, para hacer una tablita de
unos y ceros que nos daría un resultado. Vamos a intentar ir un poco pues recorriéndola así mentalmente y luego pues abrimos un debate, pero yo creo que esto es al ser una pregunta, pues yo tampoco tengo la respuesta, entre otras cosas porque no creo que haya una única respuesta, ¿no? ¿Quiénes no quieren hablar de Reconquista? Pues a bote pronto, si los que se acojan al subtítulo del libro, la construcción de España, pues evidentemente aquellos que niegan que España exista, pues hombre, la palabra Reconquista, es más que la palabra, la idea, ¿no?, de Reconquista, pues les molesta un montón, ¿no? Es inadmisible porque si Reconquista dice, como ya así lo afirmo, dice construcción de una nación histórica, evidentemente los que niegan la existencia de tal nación no pueden asumir de ningún modo semejante proceso histórico. Y o bien lo negarán de plano o lo empezarán a matizar para descoyuntar de algún modo. Bueno, pues habría como mínimo una serie de reconquistas que darían lugar a una serie de reinos, la famosa teoría de los 5 reinos, encarcelados por una idea superestructural que sería la idea de España, por ejemplo. Esos no quieren que se hable de Reconquista en estos términos. Otros que no querrían hablar de determinada idea de Reconquista, entre los cuales mejor estaría yo incluso, son aquellos defensores de la España eterna. España es una sustancia eterna, incluso algunos, el hombre de Atapuerca sería un primer español, y España sería un producto perfecto sometido a diversos avatares, pero que es indestructible, con lo cual no habría ni que preocuparse por los golpes de Estado. Y bueno, pues esa idea de Reconquista funciona muy bien ahí. Yo no quiero hablar de esa idea de Reconquista. Lógicamente, quien me conozca sabe o quien conozca un poco los planteamientos de nuestra escuela, saben que las naciones son construcciones humanas, no divinas, sujetas a las contingencias humanas, que son pues las amenazas internas y externas y de diversa índole. Una de las amenazas que sufre la nación política española, procedente de la transformación de la nación histórica, que a su vez se asienta sobre unas naciones étnicas que se van unificando y que a su vez tiene una vertiente biológica, pues una de las amenazas que tiene la nación española en la que estamos hoy operando es y además aquí hubo hace poco, según me he enterado, un cierto revuelo con una charla que hubo recientemente, yo no he podido verla, me han dicho que la vea, me lo han recomendado, sobre el tema de la natalidad. Pues si no hay más españoles, la nación desaparecerá, ¿no? Y no la va a salvar nadie. No la va a salvar nadie. Si no hay gente, no hay nación. Habrá pues unos vestigios, habrá unos textos, pero no habrá nación. Bueno, como mínimo entre estas dos posturas nos podríamos empezar a manejar. Pero claro, la cuestión es mucho más compleja. A mí me pasa un poco como a ti, Carlos, pues desde la postura hasta clásica del gremialismo español, no sé si fuera también ocurre lo mismo. Tú no eres historiador, tú eres divulgador, bueno, pues todo lo que quieran. Yo no soy ni historiador, y es más, casi a lo mejor ni lo quiero ser. Si es para serlo en el modo en el que ellos son, que es presuponiendo, y aquí es un debate que hemos tenido en la escuela y yo creo que hay que mantenerlo vivo, presuponiendo que la historia es una ciencia. No, la historia no es una ciencia. Y voy a decir una palabra un poco gruesa. La historia tiene mucho de cuento. Y como mínimo, o como máximo, digamos que lo que podemos hacer es tener o manejar una historia, digamos, que pase el examen de lo fenoménico, la coherencia entre relatos y reliquias que tanto hemos hablado aquí. Pues si mañana aparece unos restos arqueológicos que encajan con una crónica que dicen que haya pasado algo, pues más o menos nos vamos acercando a ello. Pero yo siempre digo lo mismo y en el libro lo traté de incorporar de algún modo. Bueno, ¿qué huella dejan, por ejemplo, los mitos? No la dejan. Dejan representaciones. ¿Qué huella llevan? Y no quiero ponerme psicologista, pero es que es verdad que eso es un factor importante en el momento. Las creencias, las cosas, las lealtades, las deslealtades. Muchas veces se escapa de la visión del historiador. Todo historiador, por otra parte, cuenta con una limitación de fuentes. Y cuenta, y por muy exquisito que se ponga el historiador, lo digo porque hace poco he visto en Facebook unos arqueólogos que van de científicos por la vida, todo es ciencia, todo es científico, y científico es que tiene carbono 14, no hay mucho más. O sea, científico es, ya estamos otra vez en el asunto de siempre, científico es que te dicen que este folio se ha fabricado a principios del siglo XXI, pero no, en fin, no
no pueden ir muchísimo más allá, ¿no? Con esto lo que estoy diciendo es que hace falta, como bien ha dicho Carlos, una filosofía de la historia mínimamente solvente. Por eso digo que no puedo admitir una idea de una España eterna, pues porque vaya filosofía, ¿no? Estamos en un mundo lleno de idealismo en el cual yo desde luego que no encajo. Pero me parece que el ambiente polémico, por volver a esto de si tú eres historiador o dejar de serlo, o eres divulgador o no, lo que tiene es mucho de gremialismo y lo que tiene es mucho también de servicio, lo digo porque el mundo académico está sujeto al poder, como todo el mundo sabe, de servicio de unas estructuras académicas y educativas españolas que cada vez encajan más con la propia estructura del Estado, es decir, las historias regionales. Y claro, ahí volvemos a otra vez a la pregunta inicial, y es que estoy intentando planear sobre la pregunta porque creo que es una forma de abordarla, ¿no? ¿Quiénes no quieren hablar de Reconquista? Pues hombre, no solamente los secesionistas, sino todo aquel colectivo de historiadores o de archiveros o de lo que se quiera, que están al servicio de historias delimitadas por el mundo autonómico en el que nos movemos. Ha habido, y sigue dando la matraca por ahí, un reputado catedrático de historia de una universidad andaluza, uno de cuyos apellidos tiene el nombre de santo, y no voy a dar más pistas, pues que está constantemente queriendo, de algún modo, presentarnos el mundo musulmán como un paraíso. Como un paraíso. Este señor tiene mucha fuerza y está teniendo grandes polémicas, pues con otro autor cuyo nombre no voy a citar, pero que ha sacado recientemente unos libros extraordinarios titulados Reconquista, o en torno a la idea de Reconquista. Porque ese historiador, por cierto, tiene el nombre también de héroe griego clásico. Ya creo que más o menos el que sepa un poco sabe de quién estoy hablando. No voy a nombrarlo, lógicamente, porque no merece la pena. Y ese señor también ha participado, ha coordinado un libro en el cual ataca a la historia según las coordenadas de Vox. Es decir, que la historia en absoluto es un campo estrictamente científico y de debate, sino un campo al servicio de las ideologías del momento. ¿Por qué razón? Porque la historia se hace desde el presente. Es decir, la historia solo la puedes hacer con lo que tienes delante. A no ser que tengas la inexistente máquina del tiempo que te lleva a las Navas de Tolosa, te metes dentro de las Navas de Tolosa y vuelves. ¿Problema de la Nava de Tolosa? Pues lo que le pasaría a mi abuelo si le hablaran de la batalla de Brunete, que solo es una parte. Porque claro, la máquina del tiempo te tendría que permitir tener un panóptico y tampoco lo tienes. Y aunque lo tuvieras, tampoco valdría. Tampoco valdría porque como te metes tú, vuelvo al tema de antes, en las motivaciones de muchos de ellos y en las creencias, y en si viene el apóstol Santiago deja de venir. A ver dónde deja la huella del caballo. Evidentemente en ningún sitio. Entonces, estos son, yo creo, que los problemas a los que nos enfrentamos, no solamente en cuanto a la pregunta que formula Carlos, sino en lo que tiene que ver con términos de carga tan filosófica como es el de Reconquista. Y doy un par de pinceladas y yo creo que podemos abrir un debate, o no sé cómo vamos el tiempo, no tengo ni idea. Bien, pues habla todavía. Podemos hablar todavía. ¿Por qué? Pues porque aparte de estas polémicas que estoy poniendo sobre la mesa, luego también tenemos una cosa que ha citado Carlos, que es, en cuanto ya al término exacto de Reconquista, la polémica aparejada a cuándo surge. Y yo, más o menos, mi idea de la polémica que hay en torno al término es que si surge en el 19 es perfecta para los que no quieren hablar de Reconquista, porque dicen, no, es que Reconquista es un término que se introduce aparejado a la idea de historias nacionales, que evidentemente se hacen en el 19, muchas de ellas. En un mundo hispano en el cual las naciones políticas aparecen en el 19, se dicen, claro, es que Reconquista viene muy bien porque se está elaborando, pues, Modesto la Fuente y demás, ¿no? Pues eso les viene perfecto. Pero es que no es del 19. Si le das para atrás, que lógicamente le puedes dar para atrás y rastrearlo, y es muy fácil rastrearlo, yo no me llevo tanto tiempo, es bastante sencillo, ¿no? Te vas al 18, perfecto, es el término que ponen los Borbones porque tienen una idea más unitaria frente a el mundo de las libertades austracistas que permite, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Incluso en interpretaciones delirantes de los comuneros, por ejemplo, ¿no? Ya, pero es que resulta
que hasta donde yo he llegado, el término ya está con los austrias, entonces ya la cosa se complica mucho. Porque claro, entonces la ideología que gravita en torno al término ya te la llevas tan atrás que cuesta mucho suponer que tiene esa intencionalidad tan conectada, o esa intención tan conectada con el mundo de hoy, porque el mundo de hoy sí que es borbónico, al menos de manera dinástica, y sí que es decimonónico en tanto en cuanto estamos en historias nacionales. Pero si resulta que todos o muchos de los que no quieren hablar de Reconquista, su mundo se cae con los Borbones y resulta que la Reconquista ya está antes, ¿ahora qué? Esa es la cuestión. Y es que está antes. ¿Cuál es el origen? Hasta donde yo he llegado, insisto, parece ser que viene del francés. Y yo cuando estaba viendo esto de que viene del francés, pues hay que empezar a ver por qué. Y esto es una hipótesis que nadie ha discutido y a lo mejor disparatada, yo la vuelvo a poner sobre la mesa, ¿no? Y si no vale, pues la echamos a la papelera, ¿no? A ver, aceptamos que el mundo islámico produce una conquista, ¿no? Hay sellos de conquista, sellos de plomo que se van encontrando. Me gusta la arqueología, voy de vez en cuando mariposeando por ahí, de vez en cuando aparecen nuevos sellos de conquista que son lo que se ponía en las sacas, un sello de plomo para decir esta es parte del botín, que luego se hizo en el Imperio Español con el Quinto Real también, lo mismo, ¿no? Apartar la parte correspondiente. Si entendemos que esto es una conquista islámica, la réplica se puede llamar reconquista, perfectamente, frente a una conquista, una reconquista. Pero si lo entendemos como la vuelta a conquistar, ¿qué conquista previa habría habido y qué conexión pudiera tener con el mundo francés? Francia tiene que ver con los francos, no así España con los visigodos, ojo, y los visigodos vienen por el norte. Pudiera ser que se interprete como que después de la primera conquista viene una vuelta, una biconquista, si se quiere, que además se soporta mitológicamente por la continua apelación y legitimación que se busca con términos como restauración y con la famosa puesta en marcha, pues que llevamos la sangre de los godos en nuestras venas. Entonces, de algún modo creo que eso puede explicar este término, que ya digo que está perfectamente asentado en el siglo, a finales del XVII, que ya es decir. Y ello nos conduce, yo creo que aquí casi lo podríamos abrir al público, si quieres, Carlos, a una cosa que a mí me parece que es evidente: la operatividad del término. Está asentada, además me tomé la molestia, porque como también quienes no quieren hablar de reconquista señala, lamentablemente, en esta España tan manicana que vivimos, al mundo de izquierda, póngase el apellido que se quiera. Bueno, pues me tomé la molestia y el izquierdismo, al menos preconstitucional, aceptaba perfectamente el término reconquista y la idea. ¿Por qué? Porque se venía de un tronco común histórico en el cual la terminología funcionaba. Pero bueno, voy a hacer una perogrullada. Si empezamos a cuestionarlo todo, pues aquí que nadie diga renacimiento, ¿eh? No soy tolero yo a nadie, eso, mi presencia no, por favor. Ni Edad Media, ni Edad Antigua. Claro, esos términos siempre están hechos desde otra perspectiva, y no hace falta explicarlo, ¿no? Entonces se nos cae toda la terminología. O empezamos a tener la obligación de poner una ristra de términos, nunca mejor dicho, interminable, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, reconquista tiene operatividad, es deíctico, por lo menos permite señalar un proceso también acotado en el tiempo, del 718-722 al 2 de enero de 1492, porque hay que decir una cosa, iba a acabar, pero no, voy a dar un poco de continuidad a algo. Defendemos la idea de que España es un producto imperial, de la transformación de un imperio. De acuerdo. Es decir, antes del 1492, Castilla y Aragón ya se han salido de sus predios, ¿no? Sí, pero la fecha del 2 de enero es señaladísima, porque durante todo este periodo medieval se ha tenido siempre en mente la totalidad. Esto es una idea que lo utiliza mucho Maraval, José Antonio Maraval. Tengo que decir que no es sospechoso, bueno, no es sospechoso. Pero siempre se ha tenido la idea de que hay que recuperar algo completo. Y ese logro
se llega, al menos desde los reinos cristianos, el 2 de enero de 1492, e incluso si se mantiene el modelo visigótico como espejo en el que hay que mirarse, se logra con la incorporación de Portugal a la corona de Felipe II, porque es un único soberano el que tiene bajo su poder toda la península. Claro, también es una visión muy particularizada, porque claro, Felipe II tiene la península, entre otras muchas cosas. Pero a lo que voy yo es que esa idea de totalidad está, pues hombre, yo no sé si la tenía don Pelayo, probablemente no, en la cabeza, y tampoco lo puedo saber, pero desde luego en unas fases muy primarias ya estaba claro que eso estaba ahí y que había que restaurar el mundo godo en el sentido político en la medida del posible, aunque ya sabemos que eso no ocurre porque la España de 1492 no es la restauración del reino godo, y lo que es el cristianismo, aunque tampoco es el mismo cristianismo. Bueno, ya está, yo con eso me callo. Y ahora hablamos si queréis o yo qué sé. Pues vamos. Bueno, pero te voy a hacer yo una primera pregunta que me interesa. Efectivamente, has comentado que lo que es el rótulo de Reconquista se puede reteotear hasta bueno, yo creo que en el libro mencionas a Cadalso, sí, y luego está en el artículo del Catoguepas donde citas al francés, sí, que es yo creo que la cuña, la carta más antigua que has encontrado. Sí. Lo que yo te quería preguntar es que, pero la idea en sí de restauración, creo recordar que en el libro vas mencionando documentos de la época que está totalmente presente, ¿no? Sí, el par pérdida y restauración está casi desde las crónicas alfonsíes. Es decir, la idea de que ha habido un colapso de un mundo a manos de un mundo incompatible, porque aquí ahora mismo la tolerancia religiosa es una cosa completamente asumida. Pero claro, un hombre del siglo XIX no puede de modo alguno decir, no, pues mira, la antropofagia sí son pequeños detalles sin importancia. No, esto no te lo tolero, es que es así, vamos. Entonces, la idea de que ha habido un colapso del mundo godo y que mirándote en ese modelo hay que restaurarlo, es de unas fases muy primarias. Es decir, que la idea de totalidad, que es la clave, está desde el principio. De hecho, cito, no me acuerdo ahora mismo qué conde barcelonés, o me parece que es un conde barcelonés, da a sus hijos tierras que todavía no ha conquistado. Es decir, como diciendo, es que el carril, digamos, lógico de expansión es el que tenemos abierto, sigue tú más adelante. El famoso testamento de Fernando III le dice a Alfonso X, te doy toda España. En tu señorío queda toda. Una conquistada, otra tributada, que es el reino de Granada, el reino de... Entonces, como diciendo, esto ya es fruta madura, va a caer cuando tenga que caer, ¿no? Entonces yo creo que la idea y eso es una idea que yo la vi muy clara en Maraval, está muy clara, ¿no? En su obra, ¿no? Cuando dice pues ese tipo de cosas. Y luego todos los acuerdos que hay territoriales, tú que eres matemático, es un polígono de fuerzas con una dirección muy clara, ¿no? De hecho, es muy curioso porque en el cartel para la ocasión, diseñado por nuestra Paloma, es muy interesante porque es un argumento que sirve muy bien para señalar la idea, porque la gente que suele estar en contra de la idea de Reconquista suele decirte, bueno, es que los reinos cristianos también luchaban entre sí, claro. Te suelen citar el ejemplo del Cid, pero claro, luego cuando ves la escala que tomas es un poco más distancia, los mapas se ve perfectamente que los reinos, el vector de expansión es todo, con sus movimientos lizas, es hacia abajo. Claro, yo creo que son como riñas de familia, más o menos, ¿no? Y siempre luego se tiende a que haya una hegemonía entre los reinos cristianos, que es la idea de imperio que se ha manejado muchas veces, que no, lo decía, bueno, que el imperio no es que un tío se levante por la mañana que se siente emperador, no, es que ya realmente tienes bajo tu égida tienes pues diversos reinos, unos conquistados, otros tributados y otros pues con alianzas. Y luego la política, que ya se ha hablado también muchas veces, matrimonial, que es un jaleo total, pero es un jaleo en una dirección muy concreta. Claro que hay salidas tangenciales del carril, ¿no? Pero más o menos yo creo que son una especie de riñas familiares, y de hecho cuando ya se apaciguan las aguas se lamentan y dicen, no, hemos perdido un poco el tiempo en luchas intestinas, ¿no? Yo creo que la cuestión estaba bastante clara, pero esos también son los que dicen los que no quieren hablar de Reconquista. Eso es otro de los muchos argumentos que se ponen en circulación, ¿no?
Pues abrimos el diálogo al público y voy a dar el micrófono. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Iván, por la charla. Y, bueno, sí, la introducción a la lectura del libro tan recomendable. Me quería simplemente remitir a los comentarios que has hecho sobre la idea de ciencia, que yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero podemos caer en el peligro de que si se entiende que la historia viene a ser un cuento, le damos un arma a los secesionistas que efectivamente, como se hace desde el presente, y al final la historia de España puede ser contada de una manera o de otra, digo, le damos armas al secesionismo para decir, no, la guerra de sucesión que nos hace a nosotros tener una fecha de la fundación de la nación catalana es lo que nosotros contamos. No. Entonces, es verdad que las reliquias y los relatos, siendo parciales, es lo que tenemos. Y de alguna manera, sin esa base, tampoco podríamos discutirles, pues eso, no, que la guerra de sucesión es de sucesión al trono de España, entonces es imposible que se funde la nación catalana. Entonces, todo lo que tiene de ideológico, la historia, se puede limpiar gracias a que sí que tenemos una historia fenoménica que es científica en el sentido en el que desde la teoría del cierre categorial tenemos una idea de ciencia plural. Entonces, yo sé que cuando tú dices historia con mayúsculas estás hablando de historia universal, y es verdad que eso es filosofía de la historia, no se puede hablar de la historia como ciencia, la historia con mayúsculas como ciencia, totalmente, o sea, eso es así. Pero si no decimos que hay estos tres niveles, ¿no? Historia fenoménica, historia esencial, que en el artículo de Reliquias y Relatos dice, bueno, esa sería la historia científica, claro, que ya tiene mucho de estadística, pues bueno, todo lo que serían las ciencias alfa 2, ¿no? Humanas, ciencias humanas, con estructuras muy firmes, pero tales que las operaciones humanas pues quedan de alguna manera neutralizadas. Y la filosofía de la historia, que es a lo que llamamos historia en general con mayúsculas, que claro que no es científica, es filosófica, pero por marcarlo, ¿no? O sea, por traer lo que has dicho, que tiene todo el sentido, pero que se marque dentro de la teoría de cierre categorial, es diga, sí, la historia es científica, no en el sentido de las ciencias naturales, pero como tal ciencia humana es lo que tenemos precisamente para poder decirles a quienes dicen que Cataluña nació en el siglo XIX, no, es imposible, porque pues precisamente hay una historia fenoménica que está ahí, y que no nos la podemos saltar, ¿no? Yo no digo que no la saltemos. Lo que niego es la cientificidad de la historia, eso lo niego. Que hay tramos, bueno, yo lo niego. No, hombre, como lote completo, como soy. Vamos a ver, lo digo en contra de estos que se ponen muy solemnes. Yo soy historiador y yo soy científico. No, señor, no es científico. Claro, no alfa operatorio. Claro, bueno, claro, pero es que tenemos, evidentemente, cuando yo digo que es un cuento, lo digo en la forma coloquial. Es decir, tú no puedes decir, sí, y vino Cristiano Ronaldo en la Návarra de Tolosa. No, esos son anacronismos absurdos. Pero de ahí a, digamos, esta especie de engreimiento académico de... La historia puede ser rigurosa y ya es bastante. ¿Ya es bastante? Es que es así, porque las crónicas se contradicen por muchas razones. Y luego, lo que tú dices, yo sé por dónde vas, pero precisamente por eso hay que estar muy vigilantes y muy rigurosos. Lo que no te va a sacar ningún historiador catalanista es una historia nacional de Cataluña, en el sentido que estamos hablando aquí. Creo que también entiendo que no partimos de cero en estas charlas, estamos un poquillo puestos al día, ¿no? No te lo puedes sacar de ningún modo. Y luego, pues sí, hay unos tramos estadísticos muy interesantes. Por ejemplo, la Reconquista está claro que son como una especie de columnas genéticas, y esto está estudiadísimo. Pues los extremeños tienen más que ver con los leoneses que los granadinos, que tendrán que ver con los castellanos, eso está claro. Pero estas ínfulas que hay en el mundo académico sobre la ciencia como la historia como una ciencia, Claro, pero porque tienen una idea de ciencia unívoca. Bueno, pero es que nosotros no. Por eso hay que decir, si es una ciencia
sistema beta operatoria y entonces tienen que conocer la teoría del cierre ecuatorial para poder hablar en España de lo que es una ciencia, pues si no manejan la muy poquito. De ciencia tiene lo justo para pasar el día. Pero otra vez volvemos al concepto unívoco. Si me dejáis terciar en lo de las ciencias, que... O sea, yo creo que desde el punto de vista de la teoría del cierre, claro, en la historia puede haber lo que bueno llamaría identidades sintéticas esquemáticas, quiero decir, lo que decía un poco Iván de tenemos tal reliquia, tal documento y pues datamos esta reliquia con tal fecha. O datamos esta crónica con tal fecha y esta crónica hace referencia a esta batalla y o sea, ese tipo de cuestiones a una escala totalmente fenoménica. Lo que pasa es que superar esa escala en el momento en el cual ya estás involucrando, como todas las ciencias humanas, a colectivos humanos, no puedes, por así decirlo, que llamaba bueno neutralizar las operaciones. Y encima son operaciones muy complejas, porque no solamente son operaciones de batallas tal, sino que también involucran ideas como las naciones, los estados, etcétera. Y entonces yo creo que el problema del asunto es que en el momento en el cual quieres hacer una historia que no se limite por así decir, a concatenar reliquias, pero reliquias sin tomar en cuenta el contenido de cuando digan España o digan Castilla o digan Aragón, sino simplemente como tomar la reliquia como si fuera algo autogórico, es decir, como el que analiza un soneto meramente por la métrica, por la rima, sin interpretar lo que está ahí diciendo, pues en eso sí lo puedes hacer y eso es historia científica, pero en el momento que ya tomes en cuenta el propio contenido alegórico, ¿no? Ahora que estamos tanto con lo de las artes, ¿no? De las crónicas y tal, pues ya entra la filosofía. Y la última cosa, es aquello de... Claro, también tienes tu razón, Atilana, que de materialismo filosófico reconocemos las ciencias humanas, pero claro, había que recordar aquello que decía bueno de que las ciencias humanas, cuanto más ciencias son, menos humanas son, y cuanto más humanas, menos ciencias. Claro. Con lo cual, claro, efectivamente puedes hacer una historia económica, una historia estadística... Sí, pero la historia fenoménica, sí es que hay que reivindicarla, porque si no, parecemos posmodernos. No, pero Atilana, es que nadie... Todo es cuento, bueno, a ver, cuidado. No, pero vamos a ver, bueno, un momento, Atilana, retiro de cuento, es que ponéis a la mínima... Vamos a ver, estoy diciendo que la carga de subjetividad es tan enorme, y haz tú la prueba, tú puedes escribir una historia sobre cualquier tramo de cualquier siglo español. Como te vayas a lo fenoménico, no pasas de un folio. Sí, pero es... Matrimonio, batalla, muerte, nada más. Pero justamente, pero como políticamente... Bueno, eso ya, es... coño. No, pero por eso como políticamente eso es lo que se anula, y como realmente... Es como si no existieran las reliquias y los relatos, pues mira, no, hay que hacer fuerza ahí, porque si tú dices, bueno, ¿de dónde data? ¿Qué documento tienes? Ah, no, es que como es nuestro sentimiento, no, mira, no, pues afortunadamente, no, ya lo sé que tú no lo dices, pero sí lo dicen. Bueno, pero ellos pueden decir, no, pero vamos a ver, aquí lo que es, vamos a volver a... Estamos oyendo constantemente, vamos a volver... Napoleón, me da igual, si no tiene por qué ser España, sí. Napoleón es un texto. Hombre, que no, que nadie está... Yo escribo, perdón, a ver. Y respecto a la neutralización es que están muertos. O sea, la neutralización de la historia es el verum ex factum. Entonces, está hecho, eso ya no lo mueve nadie. No están porque están muertos. ¿Qué sucede? Que por el hecho de que estén mezcladas las ideas o entreveradas, eso no quiere decir que no tenemos... Atilana, que no están muertos, hombre, que no están tan muertos como tú dices. No están tan muertos. Mira, el español más vivo en el año 2023, ¿sabes cómo se llama? Francisco Franco. Es el español más vivo que hay. O sea, que no están muertos, hombre, que no. No están muertos, no, Atilana, no están muertos. Eso es que me parece muy... Vamos a ver. Le das un arma que no le doy ningún arma, que no le doy ningún arma. Aparte, voy a ir más lejos todavía. Aparte que, vamos a ver, mira, si usted quiere la secesión, tanques y empezamos a hablar. A mí esos cuentos históricos son para tardes ociosas como las de hoy. Eso a la gente le da igual. La gente lo que quiere es factum ahí. Ahí sí que el factum es el que... Y no hace falta enredarse en historias. Si tú lo que quieres es oponerte a los catalanistas, muy sencillo, señor. Usted no tiene fuerza política para doblarme la mano. Cuénteme usted lo que quiera a Ramón Berenguer IV y de su prima. O sea, que no. Y entonces, nadie niega, ni ha negado aquí, ni vamos a negar la fuerza de la historia fenoménica. Ahora bien, estas, insisto, ínfulas de hacer historias científicas no se caen no se sostienen por ningún lado.
Y eso de que están muertos, bueno, es que son muchos suponer. Los individuos, sí. Bueno, los individuos, ¿y qué importa? ¿Y qué importa? Pero ¿y qué importa? Si te vas al siglo IV antes de Cristo lo ves mejor. Claro, si hablas de Franco, como resulta que las nietas están vivas o tal, bueno, vete al personaje histórico que quieras. Sí. Están muertos, lo que hicieron lo hicieron y nadie va a cambiar lo que hicieron. Y el uso que se hace. Mira, ayer precisamente vi la tumba de Gengis Khan, por supuesto moderna. ¿No está vivo Gengis Khan? Pues claro que está vivo como símbolo de una nación, de un pueblo. Es que esos están pero vivísimos. No, es que Es más, están. Mira, por Hernán Cortés. Pero Vamos a volver a Hernán Cortés está vivo, pero vamos, que si está vivo, Anne lo sueña con él a diario. Claro, pero estamos hablando de cosas diferentes. Tú estás hablando de las ideas, estás hablando de los mitos. No, es que estoy en el presente. Sí, pero es que no confundamos. El No estoy de presente, claro, no, es que no es lo mismo decir que las reliquias están en el presente, las ideas están en el presente, las ideologías están en el presente, entonces el presente está todo mezclado. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Porque me estás diciendo que Franco está vivo. No, eso? Franco no está vivo. ¿No lo está? Y por eso es filosofía. Claro, Por eso he dicho yo que la historia es un cuento y le falta una filosofía y lo mantengo y lo sostengo. Cuento entre comillas, corchetes y todo lo que y cursiva, negrito y subrayado. Pero que es una cuestión filosófica, todo esto que estamos hablando, no es... O sea, lo de la historia, insisto, yo te reto a que hagas la Reconquista. Como la hagas desde esas premisas, no entregas ni 20 folios porque es que batalla de Albelda, batalla de tal, batalla de tal, te quedas en el chasis. Pero gracias que hay eso, porque es claro, la filosofía es un saber hombre, separado. solo Es que si faltaba. no le das a los historiadores su profesión, pues Pero, hombre, claro, como es filosófico, nosotros no podemos inventar. Pero es que estamos hablando de Reconquista, que es un término estrictamente filosófico. Sí, pero hay- Y es un término historiográfico, pero sujeto a una polémica, como demuestra esta discusión. Bueno, está Incluso claro. un detalle, incluso concediendo que fuera filosofía, eso no haría, Tampoco haría científico. concedería, o sea, incluso aceptando que la historia tiene un componente filosófico brutal, eso no nos debe deslizar La al historia relativismo. universal, claro. pero no la historia- Porque puede haber pero no la filosofía. historia fenoménica. Pero claro, pero es que la historia fenoménica es lo que dice Iván, que yo creo que en el momento que mezclas cualquier otra, intentas dar dos pasos más, ya te es complicado. Lo que te quiero decir es que incluso en el caso de la filosofía de la historia, puede haber unas más potentes que otras. Claro. Y entonces lo que sucede es que a lo mejor la filosofía de la historia que puede desarrollar un secesionista catalán, la puedes perfectamente envolver porque le manifiestas contradicciones desde el punto de vista de que no encaja, no enlaza con las reliquias y los documentos conservados. Pero también le puedes decir, mira, es que la idea de nación que manejas es una idea de nación secesionista, Claro, etcétera, eso no es etcétera. excluyente, no es Quiero decir que incluso concediendo que el debate se dé en el campo de la filosofía de la historia, eso no nos aboca a un relativismo del que todo vale. Es que puede haber filosofías de la historia más potentes que otras. Claro, entre otras cosas, la potencia está en recoger los fenómenos para poderlos insertar y Sí. que de esa manera se pueda reivindicar la historia científica sin necesidad de traicionar Atilana, pero la idea de filosofía. al recogerlos- Esto, al por recogerlos- ejemplo, en el caso de América, ¿no? Cuando dicen, bueno, eso que los españoles fueron conquistaron América, bueno, porque los americanos también estaban allí ya, no sé qué. No. O sea, América no estaba construida. Entonces no puede ser que digamos que los indios ya estaban allí y entonces no hacía falta descubrirlo. No, porque tenemos una idea de construcción histórica. Entonces el verum est fac, hay que reivindicar la idea de verdad como hecho, o sea, de la acción de los hombres que tiene unos resultados que quedan fijados. Y salvo que tú lo destruyas, claro que es lo que está pasando con España. No, España es una construcción. Sí, claro, si la destruyes, deja de serlo, nos ha fastidiado, claro, pues ahí están, intentándolo. Pero nosotros tenemos la historia a nuestro favor. Es que es así. La historia, ¿en qué sentido? Pero En vamos el a ver, sentido del verum est fac. ¿quién está negando eso? Nadie, ¿eh? No, si nadie. El mezclar el concepto de historia como historia universal con el concepto de historia que utilizan los académicos con ínfula, en ese mare magnum parece que es mejor decir que no es científico. No. Hay que decir en qué sentido es científico y en qué sentido cuando discutimos filosóficamente estamos tratando con ideas y entonces no ponemos en cuestión Vamos a ver, los Diana, fenómenos. no me acuerdo que es Bermudo, no me acuerdo qué nombre, muere en una batalla y le entra una lanza por aquí. Y hay un sepulcro que se le atribuye a él y hay un cráneo con la lesión de una lanza. Evidentemente, ese señor es quien dice en las crónicas. Indiscutible. Yo no estoy negando, vamos a ver, es que déjame hablar. Sí, ya no sé qué Yo no voy a negar eso, porque entonces yo que escribo lo que me dé la gana, ¿no? Lo de Cristiano Ronaldo, lo meto en la batalla si quiero. Pero que
como solo te atengas a lo fenoménico, que insisto que no lo vamos a quitar, y el problema que tiene el secesionista catalán que tanto miedo te da es que no tienen fenómenos. Es que no los tiene, con lo cual no te los puede rebatir. Ese solo tiene ideología. Pero si solo te quedas en los hechos fehacientes, no te da para nada. Lo sabes tú perfectamente. Quiero decir que incluso la historia fenoménica puede permitir diferentes interpretaciones. Quiero decir, en el caso de una figura como Franco, la historia fenoménica está muy bien documentada, pero claro, permite muchas interpretaciones, desde la de Stanley Payne a las de Moradiellos o a las de Paul Preston o sea, es decir, que y los hechos son los hechos, claro. Están muy bien documentados, claro. Entonces el problema es que, o sea, que sí que hay que ceñirse a eso, pero que el abanico que permite eso es que... Es una batalla. Sí, pero sin eso estás perdido. Sí, entonces eres un posmoderno. Claro, esos son los hechos a escala fisicalista, luego está la escala fenoménica y demás. Claro. Y eso va ligado a la historia y a proyectos políticos. Claro. Por eso es filosofía, porque no son simplemente hechos fisicalistas. A mí esa mezcla de historia y política me parece que hay... Pues es que es indesligable. Con la reconquista que es, sí, ¿no? Es que eso nos es indesligable. por favor. Pero no, lo que ocurre es que son interpretaciones distintas de esos hechos. Sí, pero es que hay algunos que no tienen ni los hechos. Es que esa es la cuestión. El problema es que no se quiere asumir lo que es España y el engranaje que tiene con la idea de imperio. Y entonces, justamente, todos los que lo niegan, muchos de los que se llaman españoles también, no quieren reconocer pues, el problema ontológico, la esencia ligada a la existencia. Y como la esencia no la quieren reconocer con los aspectos políticos que tuvo de imperio, y poder engranar lo que quede de España actual con ese imperio, y por lo tanto no conformarse a estamos cerrados aquí en la península ibérica, incluso divididos y demás, sino que tenemos una intencionalidad política que va más allá de la península ibérica porque es un imperio universal. Sí, pero olvidémonos de España. Si es que me da igual, yo estoy reivindicando el concepto de historia fenoménica. Pero es que la historia fenoménica, que es la historia de los historiadores, claro, tiene componentes fisicalistas, que son los que se pueden determinar perfectamente, igual que geográficos, y España geográficamente pues será la misma y ahí no verán nada. No, son textos, no es simplemente el espacio, son los textos y los relatos, que es la manera de contarlo de aquellos que lo estaban viviendo. Tú tienes que componer esos relatos, claro, no se puede contar cualquier cosa. Pero los relatos, o sea, el 23F, por ejemplo, vale, por ponerte un episodio cercano, pero que sucedió como sucedió. Sí, y los historiadores... pero está el problema de las intencionalidades, los proyectos, etc. Sí, pero eso ya tiene que ver con la política. De acuerdo, claro, pero no puedes... Y eso no pueden neutralizarlo. Justamente, ¿por qué no quieren hablar de reconquista? Iván, ¿por qué no quieren hablar de reconquista? Porque no quieren reconocer todas las implicaciones que conlleva la idea de España. Claro. Es decir, el poder engranar con la idea de imperio. Eso es lo que se niega. Y tanto los secesionistas como los que quieren conformarse con la península y no recuperar, actualizar, por así decirlo, la idea de imperio en lo que tenga a partir de los restos que hay. Entonces, en el fondo es un problema político, que se niegan a querer identificarse con la historia de España, o sea, esencial. Y el problema ontológico es ese: si no reconoces la esencia, la existencia no sirve de nada. Esa es la sí, no, sí, estoy de acuerdo con eso. Y yo ahí micrófono. No me toca. Sí, te enfocas. Sí, te toca. Da la cara, pero... Eso, cuando pueda, a ver si me toca. Voy a dar la voz. A ver, que estoy completamente de acuerdo con Atilana. Se me puede decir, tú eres uno de esos, porque es mi gremio, es el gremio de... Me dedico a ello. Bueno, me he dedicado. Me sigo dedicando por hobby. Pero ligando con lo que ha dicho Atilana, sí, está ligado a la política, pero ¿política de qué? Ahí está. ¿De qué? ¿Y cómo esos pocos españoles que van a nacer van a enterarse de dónde viven, cuál es su territorio, cuál es su historia? Y reivindico la historia. Y desde luego he tenido la sensación, Iván, de algo que te ha dicho Atilana, como que estamos en un nihilismo. No, o sea, da igual, porque todo es mentira. Es como si me pongo a contar
a un nieto y me dice, va, abuela, por favor. Pues eso, y desde luego ya pasando a algo concretito, de esos datos inverosímiles casi, ya que has mencionado algún conde catalán y luego has hablado de Ramón Berenguer IV, pues concretamente, entre otras cosas, los llamados catalanistas que les están dando su historia, pues hablan, lo vimos el nefasto año 17 que estuvimos en Barcelona y que nos escapamos de allí de milagro porque el loco de Waterloo ya estaba cerrando la Meridiana, ¿verdad? Pues a la salida del llamado pueblo español, que no sé ahora ya cómo se llama, se llamará, había un bronce enorme que ponía Ramón Berenguer IV, rey de Aragón y de España. Y yo aclaro, ¿cómo les explico a los que tuviera que explicar que en Cataluña no ha sido reino nunca, reino? Este Ramón Berenguer rey lo hizo como consorte, porque se casó con una chiquita llamada Petronila, que era la heredera de Aragón. Entonces, de consorte, tuvo el reino de Aragón y Castilla. Y segundo, ¿en qué participó algún conde catalán en la reconquista de España? Ninguno. Ni siquiera en esa que fechan y tenemos datada de las Navas de Tolosa, 1212, considerada como una cruzada, porque acudieron pues todos los reinos, menos Cataluña. Y desde luego, repasándome uno de esos de mapas, una atla de mapas históricos también poco fiable, de Vicens Vives, pues te pone los condados catalanes y el área de influencia de esos condados, que es un murete ya que se lleva también a lo largo de todos los Pirineos por el lado francés. Y decía muro de influencia catalana, para abajo nada. Entonces, ¿cómo explico yo a alguien cuál es la historia de esto que yo me considero española, o sea, de España? Ya está. Con rigor histórico. Con rigor total. Y con fuerza. Pero una cuestión, vuelvo a llamarla... No, por alusiones, perdón. Vamos a ver, que yo no soy ningún nihilista, entre otras cosas, porque ayer estuve recibiendo a Pedro Sánchez con Aragonés en la plaza de San Jaime. Ayer. Oh, qué bien. Por la mañana. O sea, el nihilismo cero. Activista. Eso para empezar a hablar. No pasa nada. Puedes decirme nihilista, no me lo tomo a mal. Pero nihilismo ninguno. Ahora, pasarnos de frenada. Yo es que estoy en las coordenadas de Carlos y de Antonio, básicamente. Pasarnos de frenada pensando que esto es una cuestión científica, no señora, vosotras mismas habéis demostrado que de ciencia tiene lo justo, que es política absoluta, y el propio Bueno hablaba que la historia es política, y fíjate si es política, que los propios políticos de sociedades políticas consolidadas pusieron en práctica desde el mundo clásico la damnatio memoria, para que veas lo política que es la historia, el borrado. Y por cierto, los catalanistas, como tú bien sabes, se encargaron de eliminar de los anales históricos, es decir, de los relatos, aquello no conveniente. Pero eso se llama falsificación. Ahí eso se llama faltar. Bueno, pero es que porque se les deja. Pero bueno, vamos a ver por qué se les deja, tienes que no lleva razón, hombre. Bueno, vale, venga, oye, pues venga, es una ciencia y hay que ir con una bata blanca. Pero no es una ciencia, pero es que de lo que está operatoria, pero si tenemos una idea pluralista de ciencia, que es una cosa ligada, que la historia está ligada indisolublemente a los procesos históricos, y si España desaparece será dentro de 2 siglos pues una anécdota como los hititas o lo que fuera. No señor, la historia de España será una historia que se pueda seguir contando aunque España haya muerto. Claro, como la de Roma, como la de Roma, pues claro. O sea, que negamos que la España actual tenga algo que ver
en que pueda engranar políticamente algo con lo que fue. ¿Pero por qué vamos a negar eso? Claro. ¿Pero por qué? Pero dale la vuelta. Pero es que gracias a que fue, somos. Eso No. O sea, como no somos ya, No se somos. acaba ¿Eso lo dices tú? No, es al revés. No somos justamente porque negamos la esencia, que la esencia esa esté percibiendo de alguna forma actualmente. Pero Y se niega pero si justamente. me das la Y razón. si no hay esencia, no hay existencia. Y dale, si no es coherente. pero si es que Y me das para la eso hace razón. falta fuerza de obligar, para interpretar en una línea Sí. más que en otras. Porque, Sí. porque si no borras todo. Pero lo que no se puede mentir. O sea, si es ¿Cómo que que yo no se lo puede que estoy- O mentir? inventarlo. ¿Cómo que no se puede mentir? No, claro, pero haces ideología. Es que Todo es la ideológico. historia Ese tiene es el muchísima nihilismo. ideología. Claro, si todo es ideológico, ese es el nihilismo. Nada vale. ¿Pero quién ha dicho que todo es Que ideológico? no, que yo no digo que tú seas nihilista. El nihilismo es el de No los soy modernos madridista. que dicen que la historia es un relato y como es relato, cuentan lo que quieren. No puede ser. ¿Quién ha dicho eso? Los posmodernos. ¿Y Yo no qué? digo que ¿Hay hayas algún dicho posmoderno tú. en la sala? Yo no soy. posmoderno. Jolín, tío, está Ah, hay en un la posmoderno al universidad. fondo. Hombre, yo estoy constantemente. ¿Y un médico? ¿Hay algún médico? Bueno, vale, pues nada. No, Lo Que que- están en la sala no cuenta. Agustín, que habéis Agustín. añadido falsificación. Eso es falsificación. Dale, Agustín, dale. Ojo, Otro también, cuidado, ¿no? cuidado con Todo las es falsificación. cuidado con las falsificaciones. La donación de Constantino, fíjate si dio juego. Bueno, vale. Y porque se da Y se Y si hunde. no sería. Y el Imperio Romano. Y se hunde la Iglesia fíjate, Católica precisamente por eso. O sea, claro. Y Es si- que cuando se descubre eso, ¿qué consistencia tiene la ideología ya de la Iglesia Católica? ¿De capa ¿Te caída? parece poco lo que dio juego al papelito? El papelito, pues por eso, pero una vez que Entonces- se descubre eso, ¿qué sucede con Roma? Y ese descubrimiento algo hay que justificar. Claro. E imponerlo. Porque si no, no sirve de nada. Sobre todo imponerlo políticamente. No, no colaboró. La acción de Constantino pero se viene no abajo colaboró. porque se puede justificar de otra forma frente a esa justificación. No, la cuestión de la imposición es clave porque muchas. Es que no se va a escuchar con lo. Bueno, sí, porque esto casi es peor que el antinatalismo, ¿eh? El No, es debate que a de- mí me han herido para que no vuelva ya a hablar de qué es España, porque hasta el camarero No, tomando no, una caña, pero lo que yo sí que ya llamaría- salen yo lo que ya- temas, yo lo que y digo, llamaría- no, porque te voy a engañar. No, lo que yo Te voy a llamaría la contar un atención es cuento que tonto. en el ejemplo que Amparo ha puesto de lo de ahí tiene el bronce y lo tiene que explicar, el problema es que la explicación de eso no se puede reducir a la historia fenoménica. De hecho, tienes que involucrar ahí incluso la idea de reconquista. Y si ya metes la idea de reconquista, ya estás en la filosofía de la historia. Claro, Sí. es capaz. O sea, yo creo que la cuestión, sí que hay una parte que eso yo creo que nadie niega, de que la historia fenoménica limita, puede desmontar ciertas historias, pero es que aún así, historias que se ciñan a la historia fenoménica y que hagan historia, pues es que hay un abanico enorme. O, por ejemplo, ¿qué libro me podéis recomendar de historia fenoménica de Franco? Venga. Venga, Agustín. Que lo tiene Pero ahí. yo tengo por ahí. Sí. Pero no es historia Y es un fenoménica. científico. Hombre, hay bastante de historia fenoménica. Hay Sí. bastante. Ya, pero no se puede reducir. Y por No se ejemplo, puede reducir, pero te das cuenta, no se puede reducir. Pero sin eso, Claro. no haces nada. claro, eso por supuesto. Claro, pero pero no se puede nada. Vamos a ver, sí, Ana, sí, es que sal del círculo. ¿Quién ha dicho eso? Tú, Por si has has dicho. empezado con un cuento y has dado a No, hombre, no, entender yo no lo he que entendido la así. historia Ya no ves, es- Eso no es cierto. Habrá que volver a ver el diálogo como nos está Como el natalismo como el era. del antinatalismo, volver a verlo para ver si se dijo o No, no se dijo. Cuentos luminosos y cuentos oscuros. Yo no digo, Amparo, que Iván haya dicho eso, pero aprovechando lo que ha dicho, he querido especificar por si acaso alguien mal informado pudiera llegar a confundirlo. Yo sé que tú no has dicho eso y precisamente lo que he dicho es que la historia, en el sentido de historia universal, es lo que tú dices, es filosofía, pero en el otro sentido... Y en el tiene sentido que de estar- España, que es un imperio universal, pues no hay escapatoria. Claro, pero que no todo es España. Pues ya está. Bueno, pero la reconquista creo que es de España. ¿no? Sí, A lo pero mejor yo es de simplemente... Noruega. Pero si yo solamente me he querido ceñir a la idea de ciencia, nada más. Ya, y Un yo también. comentario No, y yo me he ceñido a la idea de ciencia y me mantengo en mis posiciones. Vale, pues sí, Me sí. mantengo en mis posiciones. Vale, pues Es la única idea de ciencia, esa es la cuestión. Claro. Vale, y entonces admitimos que la cientificidad de la historia es mucho más débil que la cientificidad de Sí, la física. venga, Eso es que es, sí, vale, sí, lo sí. tengo ahí, pero claro, de ahí a
a decir que todo es un totum revolutum. O sea, por ejemplo, en la historiografía de Franco, que dice Carlos, pues hay que discriminar claramente, pues no es lo mismo Paul Preston, que se inventa las cosas, que además repite cosas que han dicho otros, que se supone que son historiadores profesionales, pero que simplemente repiten lo que ha dicho un otro, de alguien que intenta ir al rigor. Pues ahora, por ejemplo, Miguel Platón hace un libro en el que revisa las actas de los condenados después de lo que se llama la represión del franquismo. Pues no es lo mismo ir a las actas y ver los juicios y ver exactamente con esos documentos cuántos fueron los condenados y cuántos fueron los ejecutados, que decir, no, 200.000, 150.000, lo que sea, a lo loco, ¿no? O sea, vale mucho más el testimonio de un señor que lo estudia y dice, mira, aquí lo tienes, puedes ir a los archivos y mirarlo, que otro que es un repetimonas de otros anteriores. Y sí, la endogamia de los historiadores, pero es que para mí un historiador bueno no es uno que es un historiador académico, puede ser alguien que no ha estudiado la carrera de la historia, pero es riguroso, y ese es el historiador bueno, frente a lo que he dicho yo, ¿no? Lo que he dicho, llevo toda la tarde diciendo lo mismo, o sea, no sé si es que no se me oye lo que digo. Pues hemos entendido. ¿Puedo coger el micrófono yo? Y me apunto y todo. Bueno, pues nada, pues hola a todos. Hace mucho que no hablo. Tienen encerrado en mi casa. Pues nada, que respecto al tema este, ¿no?, que estáis hablando, para echar un poquito más, no de leña, ¿no?, casi que agua, voy a echar agua un poco al asunto. También es muy importante no solo que case las reliquias y los relatos, sino que tiene que haber una congruencia con los actos anteriores y posteriores, que también se recomponen con reliquias y relatos. Entonces, eso es muy importante. Eso, bueno, en el libro de la Vuelta a la Caverna, cuando habla de la historia y la guerra, que no lo quiero nombrar como argumento de autoría, pero es verdad que dice, por una parte dice, que la historia, el motor de la historia, además lo explica ahí, precisamente, que es la lucha de los estados, ¿no? Y entonces dice, la historia es política. Es decir, no estamos hablando de la historia fenoménica, sino que tiene que haber estado para que haya historia. Con lo cual eso ya involucra directamente con los estados, involucra a la historia y lo que pueda ocurrir. O sea, eso ocurre. Y luego, por otro lado, hay una parte donde está diciendo, cuando nosotros hacemos las reconstrucciones históricas o queremos situar un evento, el que fuese, necesito no ponerlo en la línea temporal como un suceso, sino darse cuenta de la cantidad de codeterminaciones que tiene por líneas muy diferentes y que le suceden. Y eso es lo interesante, y es cuando uno puede decir que los fenómenos que se dan concatenan con otros fenómenos posteriores, y ahí eso tiene mucho interés. Entonces yo creo que Iván, lo que ha querido, a ver, todos le conocemos, sabemos perfectamente porque él es el primero, ¿no? Cuando ha dicho que tiene mucho de cuento, o sea, que se ha acordado, pues claro, de Junquera, diciendo, pero Iván precisamente, ¿qué decir? Sí, ¿qué vamos a decir? Pero Iván sabemos, por ejemplo, que ha escrito libros, pues nuestro hombre la hacía, y ha hecho entrevistas, ha ido al archivo del PSOE, o sea, ha hecho una serie de unos trabajos muy bien hechos, precisamente hay que avalar eso, que en vez de estar repitiendo... Un momento, comparte de cuento también, ¿eh? Sí. Los míos los primeros. Sí, porque las ideas no pueden... Los primeros, hombre, los míos los primeros. Porque yo no soy... Yo ya como peino canas no analizo desde la neutralidad... No sé si benévola en nuestro caso. Es decir, tengo mis prejuicios como todo hijo de vecino. Sí. Como el más científico de los historiadores, que es la verdad del científico. Claro, esa es la segunda parte. Lo que quiero decir, que aunque tú te vayas a esos hechos, evidentemente hay unas ideas que no pueden desgajarse de esos conceptos. Que esas ideas es lo que nosotros hablamos en la filosofía, ¿no? Es imposible desgajarlas, están ahí y están funcionando, y él las tiene. A veces puede ser en manera de ideología, otras veces son ideas que pueden ser ideas que sean más potentes, ¿no? Ideas filosóficas. Entonces, es que el hecho de que alguien vaya a las actas de las ejecuciones de Franco, puede ser un historiador lo vea como un genocida y otro diga, bueno, pues es que en realidad no, y te lo van a plantar así en un libro, sí, porque además el caso de la Inquisición española es que es clarísimo. Sí. Tú fíjate, Llorente infló el número de muertos. Y Henry Cavill. A ver, claro, o sea, el caso de la Inquisición española para esto es paradigmático. La historia de la Inquisición de Llorente infló las cifras haciendo estudios de escala, ¿no? O sea, coge en determinados años y entonces traslada, ¿no? Haciendo una regla de 3, si entre 1500 no sé cuánto y 1500 no sé cuánto murieron 3000, pues multiplica. Miles y miles de muertos. Claro, como dice aquí Agustín, cuando tú vas al estudio ya de las actas y
y te das cuenta que han muerto 3.000 en toda la historia, ¿cómo te lo sacas? Claro, es muy humilde. Sí, no pasa nada, es muy humilde. No doy 2 pasos. Bueno, ya, pues de haber muerto 3 millones a morir solamente 3.000 es importante. Sí, claro que es sí. importante. Entonces, eso es historia. Eso es historia. Tú luego puedes utilizar eso para hacer ideología. Puedes incardinar esa historia en una filosofía de la historia. Perfecto, es lo que pide la filosofía, ¿no? Pero al menos eso, o sea, es que justamente el caso de la Inquisición española, en eso es perfecto, es un ejemplo perfecto de cómo, al final, los documentos permiten callar la boca a aquellos que han dicho que la Inquisición española asesinaba a mansalva. Pues no, muchísimo menos que el resto de tribunales de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Simplemente. Pero es que... Pero vamos a ver, una cosa que yo quería hacer una pequeña puntualización. Vamos a ver. Estamos hablando de la historia de España, ¿eh? Reconquista es no de Noruega, es de España. Esto no es un detalle menor. Es decir, la escala en la que nos estamos moviendo es muy importante. Yo he dicho en la breve intervención ¿en qué hora habré dicho la palabra cuento? Que aunque el objetivo... No, lo mantengo, y cuento, y fábula, y lo que tú quieras. Aunque eso se termina el 2 de enero de 1492, eso es uno de los cursos históricos que está siguiendo esa sociedad. Uno de los cursos históricos. Porque mientras tanto ya están en Italia, ya están en un montón de sitios. Es decir, que el problema es mucho mayor de lo que parece. Por precisamente lo que decía, Antonio creo que se refiere a eso con la idea latente de imperio, porque está ya en marcha y no se reduce solamente a una cuestión doméstica. O sea que entonces, en el caso que nos ocupa de la Reconquista, querer ir por la vía de la ciencia, bueno, es no dar ni un paso. Es no dar ni un paso. Más ejemplos que te quiero poner. Y esto ya involucra al par leyenda negra, leyenda rosa, ¿no? Somos un imperio civilizatorio, bla, 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 lo que tú quieras. Cuidado con el peso de la esclavitud en el mundo hispano, ¿eh? Cuidado que nos llevaremos a alguna sorpresa bastante desagradable. Lo digo por el tema de las cifras que has sacado. Cuidado con el tema de la esclavitud negra. Cuidado. Mejor no. Por supuesto, sí, yo no tengo ningún problema. Pero para que te des cuenta de que la carga ideológica, la criba que hace el historiador, pues te puede dejar fuera materiales muy potentes, muy poderosos. Cuidado con esas cosas. Que muchas veces decimos, no, es que es un historiador en el legendario. Cuidado, Cuidado con esas cosas. Hablando del imperio, Sí, un momentito. Solo para gestionarlos. Que bueno, lo que dices es cierto, pero vamos a lo mismo, te vas a las cifras y es cierto que esos tramos, que son alfa 2, como dices, de la estadística, pueden ser tramos alfa, pero claro, luego tenemos que descender a hacer la narración con la idea que sea. Pero bueno, que tampoco tenemos que perder de vista una cosa, que las verdades científicas que haya por las identidades sintéticas sistemáticas, pues son muy importantes, pero también hay verdades fenoménicas, y eso tampoco lo vamos a perder de vista, aunque hay apariencias, y ahí está lo dificultoso. Entonces, yo veo la dificultad, pero yo creo quizá que en realidad estamos en la misma línea, quiero decir, lo que pasa que no hay que minusvalorar el decir que la historia no es una ciencia en todos sus tramos, que claro que tiene tramos a lo mejor que son alfa, por supuesto, pero que no es minusvalorarlo, que si no minusvaloraríamos también la filosofía por no ser una ciencia, no. Claro. Quiero decir, o el derecho, sirve para organizar una sociedad. Entonces, esas verdades fenoménicas hay que darle el peso que tienen, porque realmente esas verdades están concatenadas con otras verdades fenoménicas y esa es la realidad, ahí está la verdad. O Ángel, las filosofías de la guerra. Anda que no tienen ahí toneladas y toneladas de ideología. La famosa guerra civil española. Joder, pues es que probablemente un tío que se ha educado en los ambientes clásicos de la España del primeros del siglo está más familiarizado con la comunión de los santos que con la idea del hombre politécnico soviético. ¿Qué le vamos a hacer? Pues claro que tiene una especie de plus añadido el que tiene muy claro o cree tenerlo, y da igual que lo tenga o no, una especie de respaldo providencialista que el que tiene una idea completamente inmanejable. A ver dónde te deja el rastro ese en la batalla del Ebro, ¿dónde está la reliquia? En ningún sitio. Es que esos son problemas inherentes a la historia y no podemos dejarlos de lado y quedarnos en el chasis, digamos, de la cuestión. Que la cuestión es dato, reliquia y se dan 2 pasos y hay que dar muchos más pasos.
Si lo que queremos es reconstruir, también palabra que introduce también mucha confusión, esos periodos históricos. Sí, sí. No, sí, yo veo un tema complejo, se lo paso ya. Sí. Hay que partir de la idea de que las reliquias y los relatos tienen una dimensión fisicalista, pero que luego deben ser reinterpretados. ¿Ah, no? Y eso es fundamental, pero es que incluso su aspecto fisicalista puede ocultarse, porque la piedra Rosetta, ¿no?, la que produjeron, pues habría que interpretarla, pero podía haber desaparecido, haberla ocultado y demás. Y la damnatio memoriae, en el fondo, va ligada muy a eso, la ley de la memoria histórica y demás, a querer ocultar todo, por si acaso hay interpretaciones que puedan engranar con lo que fue España en el Imperio. Y cuanto más se quiten cruces que puedan representar esto, lo otro y demás, mucho mejor. Y con el mundo que nos viene, digitalizado y demás, el que controle fisicalistamente, no solamente la interpretación, sino físicamente los servidores y demás, va a ser en gran medida dueño de las interpretaciones, en gran medida, vamos. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Por lo tanto, la historia, en la medida en que tiene sentido universal y demás, va ligada a la política y a la fuerza y al poder para mantener todo eso. Antonio, mira, un ejemplo. Incluso físicalistamente. Para completar lo que tú estás diciendo, creo que ha sido ayer o antes de ayer, me parece, sí, que me corrijan los juristas que hay en la sala, que habrá también, me parece que ha sido el Supremo el que ha dicho que no hay ningún problema en eliminar las cruces que se han eliminado, porque en ellas solamente están los caídos por Dios y por España, por irnos al lema clásico. Hombre, mayor politización del aspecto fisicalista de la historia no cabe, pero tú fíjate cómo la cuestión es de interpretación. Es que evidentemente, volvería un poco al argumento de antes, es que hay gente que de verdad creía morir por Dios y por España, y evidentemente dentro del mundo en el que se movía, la forma de dejar memoria de eso, por cierto, de dejar memoria de sí mismo, un clásico del mundo español, era dejarlo en una cruz. ¿Dónde lo iban a dejar? ¿En una escultura abstracta de materiales sostenibles? No, señor. Es que esa es la cuestión, que es política pura, hombre. Política. De aquí a 2000 años, bueno, si cuando se vean cruces en España y demás, y venga alguien y ni se hable español a lo mejor, claro, ¿esto qué porque se irá perdiendo y demás, a ver quién hace la interpretación de lo que pasó aquí y demás. O sea, que a lo mejor es un invento totalmente distinto al de ahora. Claro. Hombre, Y hay que mantenerlo, hay que tener fuerza para mantener política. Fuerza política, claro. Es español, desde luego, si España ya es una entelequia, pues no sé. Y a este paso vamos, España. Español. Vamos a que sean entelequias, eso estamos Sí, claro, ¿no? Pero si lo fomentamos diciendo que todo es mentira. Hombre, ayer en la plaza de San Genaro éramos 40 que no queríamos una entelequia. Los que no estaban allí no sé lo que creían. Pues eso. Seguido la idea del imperio, en el fondo. Sí, vamos, yo he dicho que era ocultarnos como estamos en Navidades, digo, con una botella de vino por ahí. No, estamos muy justos ya, por supuesto. Quería comentar, porque estáis hablando de imperio, pero yo creo que en el caso de las naciones hay que hacer la historia, entonces hay que manipularla e inventarla. Entonces, muchas naciones parten de esa cosa, pero el dato concreto que quería preguntaros es que yo tenía entendido de que cuando se murió Isabel Católica, la herencia no se lo dejó a Fernando, sino que fue a su hija, creo. Entonces, si eso corresponde con la línea esta que habéis dicho de la herencia, de los familiares y demás. Eso Carlos quizás sea el que mejor sepa. No lo sé, no tengo idea, no entiendo bien la pregunta. Yo tampoco. No, que si estaba ya España, digamos, unida, lo podía haber dejado a Fernando en vez de a su hija. Entonces, esa herencia, ¿por qué a qué se le dio? No, porque era la heredera, ¿no? Era la hija del matrimonio entre ambos. Era de Castilla. O sea, Castilla
No, pero sí. hay un lema que dice tanto monta, monta tanto. Entonces, Fernando se quedó en espera de la sucesión y de paso intentó unir Navarra casándose con Catalina de Olea, que no salió la cosa y luego tuvo que ir con las tropas a conquistar Navarra. Y entonces estuvo hasta el 16, creo recordar, Isabel se murió en el 6 y en espera de Juan. No tenían bienes gananciales. Claro, eso no da el problema. Eso es parte de este cuento. ¿Alguna última cuestión? Yo creo que lo que quiere decir este hombre, vamos, básicamente... Coge el micro, Ángel. Vamos, por si le puedo aclarar algo, que lo mismo estoy confundido, si le puedo ayudar en algo. Que quiero decir que como no existen las naciones políticas todavía, en aquella época, pues lógicamente las sucesiones eran dinásticas y los territorios eran dinásticos y familiares. Entonces, el sistema que había pues era un sistema donde pasaba a los hijos y el marido se quedaba de regente, era el regente. Ahora quien hereda son los hijos. Sí, bueno, pero sí, quiero decir, pero que si nos ponemos así. No, pero lo que quiero decir es que como no hay nación política, la nación política no la heredan de familia en familia, la capa basal. Entonces, quiero decir que en aquella época sí, claro, era una cosa diferente. La capa basal y la capa cordial se heredaba la nación de manera dinástica en familia, que es un poco quizá por donde va él. Claro, hasta que no existen las naciones políticas, pues no cambia eso de alguna manera, ¿no? Claro, evidentemente ahora, pues vamos, si heredan algo las infantas, pues yo qué sé, será un barrizal, porque en fin, pero vamos, que no heredan ningún país realmente. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues en ese caso... No, perdón, yo añado brevemente. No heredan nada más, ni nada menos, pero... No, en este caso el rey no pinta nada, debido a la Constitución del 78 y debido a esta España de nuestras penas, porque si ahí alguien hubiera sabido y hubiera defendido con poder España, no nos hubiera hecho ni esta Constitución ni estas autonomías o como se llama. Y ya. Pues animado debate sobre la reconquista y la cientificidad de la historia y pues dándote las gracias, Iván, por tu disponibilidad y por tu tiempo. Simplemente recordarles que ya está programado el siguiente diálogo filosófico, que será el miércoles 10 de enero a las 7 de la tarde. Lo conducirá Sharon Calderón con el título Feminismos administrados, ¿no? Y donde nos va a contar un poco qué cambios en el feminismo administrado hay en esta nueva etapa de gobierno. Y pues esperamos verles aquí. Muchas gracias.